El Imperio de Mali, situado en el corazón de África Occidental, se alzó como una de las civilizaciones más ricas y sofisticadas de su tiempo, marcando una época dorada de prosperidad y desarrollo cultural. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, Mali dominó vastos territorios, controló rutas comerciales cruciales y produjo una cantidad de oro que transformó la economía mundial. Pero, como sucede con las grandes civilizaciones, su esplendor dio paso a un declive dramático que dejó huellas imborrables en la historia. Mansa Musa, quien reinó durante el apogeo de Mali, es recordado como el hombre más rico de la historia. Su legendaria peregrinación a la Meca mostró la opulencia del imperio al mundo. Sin embargo, detrás de esta riqueza se gestaban problemas estructurales, conflictos internos y rivalidades externas que, combinados con los cambios globales, llevaron a la desaparición de Mali como una potencia mundial. Este relato no solo es una historia de ascenso y caída, sino también una lección sobre cómo las circunstancias internas y externas pueden moldear el destino de una civilización. Si alguna vez habías escuchado sobre Mansa Musa, comenta lo que sabías de él. Para entender cómo este imperio pasó del oro al olvido, exploremos sus orígenes. El Imperio de Mali nació en 1235, tras la decisiva batalla de Quirina, donde Sundiata Keita derrotó al reino de Soso, liderado por el temido Sumanguru Kanté. Este triunfo no solo marcó el inicio de un nuevo orden político en África Occidental, sino también la creación de una civilización que redefiniría la región. Mali heredó el legado del Imperio de Ghana, incorporando sus sistemas comerciales y consolidando su influencia en las rutas transsaharianas. La fundación de Mali no fue simplemente un acto militar, sino un esfuerzo estratégico por unificar a las diversas tribus mandingas bajo una administración centralizada. Este proceso no fue inmediato ni fácil, pero Sundiata logró establecer una estructura política que asegurara la estabilidad y permitiera el desarrollo económico. Su liderazgo también fue crucial para establecer un sistema de alianzas con líderes locales, fortaleciendo la cohesión social y política del imperio. La ubicación estratégica de Mali, entre las regiones productoras de oro del sur y los mercados del norte, fue un factor determinante para su prosperidad. Desde sus primeros años, el imperio se convirtió en un punto clave para el comercio de oro, sal y esclavos, atrayendo la atención de comerciantes árabes y bereberes. Esta posición privilegiada marcó el inicio de un auge económico que sentaría las bases para su futura expansión. Conociendo sus inicios, avancemos hacia la consolidación de este imperio. Sundiata Keita, el León de Mali, no solo fue un conquistador, sino también un visionario que entendió la importancia de construir un sistema político sólido. Una de sus contribuciones más notables fue la creación de la Carta de Manden, una de las primeras declaraciones de derechos humanos conocidas en la historia. Este conjunto de leyes promovía la justicia, la libertad y la convivencia pacífica, sentando las bases para una sociedad cohesionada y próspera. La Carta de Manden estableció principios revolucionarios para su tiempo. Prohibió la esclavitud dentro del imperio, garantizó la protección de las mujeres y los niños y promovió la resolución pacífica de conflictos. Estos valores no solo fortalecieron la unidad interna, sino que también hicieron de Mali un modelo de gobernanza en la región. Además, Sundiata Keita introdujo un sistema tributario eficiente que aseguraba recursos para el imperio. Las provincias enviaban tributos en forma de bienes y servicios, lo que permitía mantener un ejército bien equipado y financiar proyectos de infraestructura. Este sistema administrativo consolidó el poder del emperador y facilitó la expansión territorial de Mali, que llegó a abarcar vastas regiones de África Occidental. Con estas bases sólidas, descubramos cómo Mansa Musa llevó al imperio a su apogeo. Mansa Musa, quien ascendió al trono en 1312, es una figura icónica no solo en la historia de Mali, sino también en la historia mundial. Su reinado marcó el apogeo del imperio de Mali, consolidándolo como un epicentro de riqueza, cultura y poder. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial,
controlando regiones ricas en recursos naturales y asegurando el dominio de las rutas comerciales transsaharianas. La riqueza de Mansa Musa era legendaria. Mali producía aproximadamente la mitad del suministro mundial de oro, lo que le otorgaba un poder económico sin precedentes. Esta riqueza no solo fortaleció la economía interna, sino que también permitió que Mansa Musa financiara proyectos de infraestructura y fomentara la educación y la cultura. Uno de los eventos más famosos de su reinado fue su peregrinación a la Meca en 1324. Este viaje, que incluyó una comitiva de miles de personas y camellos cargados de oro, no solo mostró la opulencia de Mali al mundo, sino que también dejó una huella económica duradera. En el Cairo, Mansa Musa distribuyó tanto oro que causó una inflación que tardó años en estabilizarse. ¿Sabías que Mansa Musa influyó en la economía global de su época? Dale like si te sorprendió este dato. Conociendo su riqueza, analicemos cómo utilizó estos recursos para transformar Mali. El legado cultural y educativo de Mansa Musa es uno de los aspectos más destacados de su reinado. Al reconocer la importancia del conocimiento y la religión, convirtió a Tombuctú en un centro de aprendizaje y comercio que atrajo a eruditos, poetas y comerciantes de todo el mundo islámico. La Universidad de Sankore, fundada durante su reinado, se convirtió en una de las instituciones educativas más importantes del mundo medieval. La arquitectura de Mali también floreció bajo Mansa Musa. Mezquitas como la de Sankore y la de Djinguereber en Tombuctú reflejaban una mezcla única de estilos islámicos y africanos, simbolizando la integración cultural del imperio. Estas estructuras no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje y debate intelectual. Además, Mansa Musa promovió la producción de manuscritos en temas como teología, derecho, astronomía y medicina. Estos textos, muchos de los cuales se conservan hasta hoy, son testigos de la riqueza intelectual de Mali y su contribución al patrimonio cultural mundial. Con esta expansión cultural, exploremos el comercio que sostenía al imperio. El comercio fue la columna vertebral del imperio de Mali. Sus rutas conectaban África Occidental con el norte de África y el Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes y culturas. El oro y la sal eran los principales productos de comercio, pero también se intercambiaban textiles, especias y esclavos. El control de estas rutas no solo aseguraba ingresos constantes para Mali, sino que también fortalecía su posición diplomática. Los comerciantes árabes y bereberes, atraídos por la abundancia de recursos, establecieron relaciones comerciales duraderas con el imperio. Estas interacciones no solo enriquecieron económicamente a Mali, sino que también introdujeron nuevas ideas y tecnologías que beneficiaron a su sociedad. Conociendo la importancia de estas rutas, analicemos los problemas internos que comenzaron a surgir. El declive del imperio de Mali comenzó con uno de los problemas más comunes en los imperios históricos, la falta de un sistema claro y estable para la sucesión al trono. Tras la muerte de Mansa Musa en 1337, el imperio se enfrentó a una serie de crisis políticas que pusieron en riesgo su unidad y estabilidad. Los conflictos de sucesión entre los herederos legítimos y otros miembros de la familia real se intensificaron, debilitando el poder central. El sistema político de Mali dependía en gran medida de la autoridad del emperador para mantener el control sobre las regiones y las tribus bajo su dominio. Sin un liderazgo fuerte y cohesivo, las provincias comenzaron a actuar con mayor autonomía, reduciendo la capacidad del imperio para responder a amenazas externas e internas. Esta fragmentación del poder creó un vacío político que fue explotado por líderes locales y reinos rivales. Además, la corrupción dentro de la administración imperial se convirtió en un problema grave. Los recursos que antes se utilizaban para fortalecer al imperio comenzaron a ser desviados por líderes regionales y funcionarios corruptos. Este debilitamiento interno no solo redujo la eficiencia del gobierno, sino que también minó la confianza de la población en la capacidad del imperio para proteger sus intereses. ¿Qué opinas de cómo los conflictos de sucesión pueden debilitar imperios? Comenta tu perspectiva.
Conociendo estas tensiones internas, exploremos las amenazas externas que enfrentó Mali. El ascenso de reinos rivales fue otro factor determinante en el declive del Imperio de Mali. Entre estos reinos, el Imperio Songhai emergió como la principal amenaza. Gao, una ciudad estratégica que anteriormente había estado bajo el control de Mali, se convirtió en la capital del creciente poder Songhai. Bajo líderes como Sun Ali y, más tarde, Askia el Grande, el Songhai comenzó a desafiar la hegemonía de Mali en la región. La fortaleza militar del Songhai, combinada con su control sobre importantes rutas comerciales y recursos, le permitió ganar ventaja sobre Mali. Las conquistas del Songhai no solo representaron una pérdida de territorio para Mali, sino también una disminución de su influencia política y económica en África Occidental. Además del Songhai, otros reinos más pequeños también comenzaron a ganar fuerza en las periferias del imperio. Estos reinos, aprovechando la debilidad interna de Mali, se rebelaron contra su dominio o formaron alianzas estratégicas para resistir al poder imperial. La combinación de estas amenazas externas erosionó aún más la capacidad de Mali para mantener su posición como una potencia regional. Con estas rivalidades claras, avancemos hacia los cambios globales que afectaron al comercio de Mali. Uno de los golpes más devastadores para el Imperio de Mali fue el cambio en las rutas comerciales internacionales durante los siglos XV y XVI. La llegada de los europeos a las costas del Atlántico introdujo nuevas dinámicas económicas en África Occidental. El comercio marítimo, impulsado por las expediciones portuguesas, comenzó a reemplazar las rutas transsaharianas que habían sido la columna vertebral de la economía de Mali durante siglos. Los puertos atlánticos ofrecían una alternativa más directa y rentable para el comercio de oro, sal y esclavos, desplazando a las rutas terrestres que conectaban Mali con el norte de África y el Mediterráneo. Esta transición dejó al imperio en una posición económica desventajosa, ya que perdió su monopolio sobre el comercio transsahariano. Las caravanas que antes atravesaban el Sáhara comenzaron a disminuir, reduciendo los ingresos de Mali y debilitando su economía. Además, el comercio atlántico introdujo nuevas dinámicas sociales y políticas en la región. Las potencias europeas comenzaron a establecer contactos directos con líderes locales, alterando los equilibrios de poder y fomentando rivalidades internas. Este cambio no solo afectó la economía de Mali, sino también su capacidad para mantener el control político en un contexto global cada vez más interconectado. Conociendo este cambio comercial, reflexionemos sobre el impacto de las potencias extranjeras en la región. Aunque el colonialismo europeo llegó a África Occidental siglos después, las potencias extranjeras ya estaban dejando su huella en la región durante el declive del Imperio de Mali. Los comerciantes europeos, particularmente los portugueses, comenzaron a interesarse por los recursos de África, estableciendo relaciones comerciales que alteraron profundamente las estructuras económicas locales. El auge del comercio de esclavos, impulsado por la creciente demanda en el Atlántico, desestabilizó las economías tradicionales y fomentó conflictos internos. Mali, que ya enfrentaba tensiones internas y amenazas externas, se vio atrapado en estas dinámicas globales. Los intercambios desiguales con las potencias europeas, combinados con la explotación de recursos locales, aceleraron el colapso del imperio. Además, la influencia cultural y religiosa de las potencias extranjeras también comenzó a sentirse en la región. La introducción del cristianismo por parte de los comerciantes europeos contrastaba con las tradiciones islámicas y locales de Mali, creando tensiones sociales que fragmentaron aún más la unidad del imperio. ¿Crees que la intervención extranjera fue decisiva para la caída de Mali? Comenta tu opinión. Conociendo este impacto externo, avancemos hacia los eventos finales que sellaron la caída del imperio. El surgimiento del Imperio Songhai representó la estocada final para el Imperio de Mali. Desde su base en Gao, una ciudad estratégica que había estado bajo el control de Mali, los Songhai comenzaron a expandir su influencia bajo el liderazgo de figuras como Sun Ali. Sun Ali, un líder militar formidable,
estableció un ejército bien organizado y adoptó estrategias militares innovadoras que le permitieron consolidar su control sobre importantes rutas comerciales. La ambición del Songhai no se limitó a conquistar territorios. Bajo Askia el Grande, el Songhai no solo consolidó su poder, sino que también adoptó un enfoque administrativo y cultural similar al que había hecho grande al Imperio de Mali. Esto incluyó la promoción de la educación y la religión islámica, así como la integración de una economía basada en el comercio. Sin embargo, a diferencia de Mali, el Songhai aprovechó mejor las nuevas realidades económicas, incluidas las rutas comerciales que conectaban con el Atlántico. El crecimiento del Songhai se convirtió en una amenaza directa para Mali, que para entonces ya había perdido gran parte de su cohesión interna. Gao pasó de ser un bastión de Mali a ser el epicentro de su rival más peligroso, marcando una transición en el equilibrio de poder en África Occidental. Conociendo el surgimiento de un rival tan fuerte, exploremos cómo Mali intentó resistir. En medio de un panorama de fragmentación política y militar, los líderes restantes de Mali intentaron resistir la expansión del Songhai. Sin embargo, la falta de cohesión interna y de recursos adecuados hizo que estos esfuerzos fueran insuficientes. Las rebeliones de vasallos y gobernantes regionales debilitaron aún más al imperio, dejando a sus líderes sin una base sólida para organizar una defensa efectiva. Además, las fuerzas militares de Mali, antaño temidas, se habían deteriorado significativamente. Mientras que en el pasado habían dominado los campos de batalla de África Occidental, en esta etapa carecían del entrenamiento, la organización y los recursos necesarios para resistir al Songhai. Incluso las alianzas con reinos menores no lograron revertir la marea a favor de Mali, ya que estos aliados a menudo perseguían sus propios intereses. Los intentos de resistencia de Mali fueron valientes, pero no estuvieron a la altura de las fuerzas externas y las divisiones internas que lo aquejaban. Cada derrota en el campo de batalla marcaba un paso más hacia la desintegración total del imperio. Conociendo estos intentos fallidos, avancemos hacia los últimos días del imperio. Para finales del siglo XV, lo que una vez fue un vasto imperio se había reducido a un pequeño reino, confinado a sus fronteras originales y sin la influencia que alguna vez ostentó. La pérdida de territorios estratégicos como Gao y Tombuctú, combinada con la incapacidad de competir en el cambiante panorama comercial, dejó a Mali en una posición de extrema vulnerabilidad. Además de las presiones externas, los ataques de grupos vecinos como los Mosi, conocidos por sus incursiones constantes, y la expansión de los Songhai, sellaron el destino del imperio. Sin un liderazgo efectivo y con sus recursos agotados, Mali no pudo resistir estas fuerzas. El colapso de su economía basada en el comercio transsahariano dejó a su población en una crisis de supervivencia. En este contexto, la caída de Mali no fue un evento abrupto, sino un proceso gradual de desintegración que culminó con su desaparición como potencia regional. Lo que quedó fue un eco de su antigua grandeza, relegado a la memoria histórica de África. Conociendo su final, exploremos cómo su legado cultural sobrevivió incluso después de su colapso. A pesar de su colapso político, el Imperio de Mali dejó un legado cultural impresionante que sigue siendo un símbolo de la grandeza africana. Monumentos como las mezquitas de Tombuctú y Djenné no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que también se convirtieron en patrimonio de la humanidad por la UNESCO, destacando su importancia histórica. La Universidad de Sankore, en Tombuctú, fue un faro de conocimiento durante siglos, atrayendo a eruditos de todo el mundo islámico. Este legado intelectual no solo fortaleció el prestigio de Mali en su apogeo, sino que también inspiró a generaciones posteriores de líderes y pensadores africanos. Las bibliotecas de Tombuctú, que contenían manuscritos de ciencia, historia y religión, son un testimonio de la contribución de Mali al conocimiento global. La arquitectura del imperio, con su estilo único que mezcla influencias locales e islámicas, es otro aspecto notable de su legado. Las mezquitas de adobe, con sus diseños icónicos, continúan siendo un recordatorio visual del esplendor de Mali.
Conociendo este legado cultural, avancemos hacia el impacto social de Mali en la región. El imperio de Mali no solo fue un titán económico y cultural, sino que también influyó profundamente en las estructuras sociales de África Occidental. Bajo el liderazgo de figuras como Sundiata Keita y Mansa Musa, Mali estableció un sistema social que promovía la cohesión entre diversas tribus y comunidades. Este modelo, basado en la cooperación y el intercambio, permitió que un vasto territorio multicultural floreciera bajo un marco unificado. La Carta de Manden, creada por Sundiata, es un ejemplo del enfoque progresista de Mali hacia la justicia y la convivencia pacífica. Este documento, considerado una de las primeras declaraciones de derechos humanos en la historia, prohibía la esclavitud y promovía la igualdad, sentando un precedente para las relaciones sociales en la región. Además, el Imperio de Mali fortaleció las conexiones familiares y tribales, integrando diferentes grupos bajo una identidad común. Este enfoque ayudó a establecer un sentido de pertenencia y propósito, lo que permitió que el imperio mantuviera su estabilidad durante gran parte de su apogeo. Con este impacto social claro, reflexionemos sobre cómo Mali moldeó la historia de África Occidental. El impacto de Mali en África Occidental fue profundo y duradero. Durante su apogeo, estableció estándares de gobernanza, comercio y tolerancia religiosa que influyeron en reinos posteriores como el Songhai y el Kane en Borno. Su modelo de liderazgo, que equilibraba la autoridad central con la autonomía local, demostró ser efectivo para gestionar territorios vastos y diversos. En términos comerciales, Mali fue un puente entre África y el resto del mundo. Las rutas comerciales que desarrolló no solo enriquecieron al imperio, sino que también conectaron a comunidades que intercambiaron bienes, ideas y culturas. Esta integración regional ayudó a formar una identidad compartida en África Occidental, un legado que persiste hasta hoy. Religiosamente, Mali fomentó un entorno de tolerancia que permitió la coexistencia de diferentes prácticas espirituales. Aunque el Islam fue promovido por sus líderes, las tradiciones locales fueron respetadas, creando una rica fusión cultural. Este enfoque inspiró a otras naciones africanas a adoptar modelos similares de diversidad religiosa. Conociendo esta influencia, exploremos cómo Mali se recuerda en la narrativa histórica global. Durante mucho tiempo, la historia del Imperio de Mali fue subestimada o ignorada en las narrativas globales, eclipsada por historias europeas y asiáticas. Sin embargo, en las últimas décadas, Mali ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece como una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Documentales, investigaciones académicas y libros, como Sundiata, una epopeya de Mali, han ayudado a reconstruir y difundir la rica historia de este imperio. Además, la figura de Mansa Musa, conocido como el hombre más rico de la historia, ha capturado la imaginación del público global, sirviendo como un símbolo de la grandeza africana. El reconocimiento del patrimonio cultural de Mali por parte de organizaciones internacionales, como la UNESCO, también ha jugado un papel importante en reintroducir su legado al mundo. Las historias de sus logros comerciales, intelectuales y culturales ahora forman parte de currículos educativos y discursos históricos más amplios. Si te sorprende cuánto aportó Mali a la historia, comparte este análisis para que más personas conozcan su legado. Con esta narrativa recuperada, reflexionemos sobre las lecciones universales que deja la historia de Mali. El ascenso y la caída del Imperio de Mali ofrecen lecciones valiosas aplicables incluso en el mundo moderno. Una de las lecciones más claras es que la riqueza y el poder por sí solos no garantizan la estabilidad. Mali demostró cómo el liderazgo visionario y la cohesión social son esenciales para la longevidad de cualquier civilización. Otra lección importante es la necesidad de adaptarse a los cambios globales. Mali, aunque fue un gigante económico en su tiempo, no logró ajustarse a la transformación comercial que llevó las rutas del Atlántico a eclipsar las transsaharianas. Esto subraya la importancia de anticipar y responder a las dinámicas cambiantes del comercio y la política.
Finalmente, la historia de Mali enfatiza el poder de la cultura y la educación como fuerzas unificadoras. Las instituciones intelectuales y religiosas de Mali fueron un pilar de su grandeza y continúan inspirando a generaciones actuales. Con estas lecciones claras, exploremos cómo los restos físicos de Mali narran su historia. Los restos físicos del Imperio de Mali son una ventana al esplendor de una civilización que alguna vez dominó África Occidental. Monumentos como las mezquitas de Djenné, construidas con una arquitectura única de barro, destacan como un legado vivo de la creatividad y sofisticación del imperio. Estas estructuras no solo son famosas por su belleza, sino también por ser centros de espiritualidad y aprendizaje en su época. La Gran Mezquita de Djenné, considerada la mayor estructura de barro en el mundo, sigue siendo un ícono de la arquitectura africana y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro tesoro invaluable son los manuscritos de Tombuctú, que contienen siglos de conocimiento acumulado sobre ciencias, matemáticas, medicina y teología. Estas bibliotecas, aunque enfrentaron el riesgo de destrucción por conflictos recientes, han sido preservadas en gran medida gracias a esfuerzos locales e internacionales. Además, los mercados, las rutas comerciales y los vestigios de las murallas que una vez protegieron las grandes ciudades del imperio nos hablan de un tiempo en que Mali fue un faro de comercio, cultura y conocimiento. Estos restos físicos son más que reliquias, son testimonios del potencial humano, la resiliencia y la capacidad de una civilización para crear algo que trasciende generaciones. Conociendo estos restos, analicemos las cifras que resaltan el impacto global de Mali. En su apogeo, el Imperio de Mali era uno de los estados más ricos y poderosos del mundo. Sus minas producían alrededor del 50% del oro global, lo que convirtió al imperio en un pilar fundamental de la economía mundial de la época. Este oro fluía a través de las rutas transsaharianas hacia Europa, el Medio Oriente y más allá, moldeando los mercados internacionales y consolidando la reputación de Mali como un gigante económico. Uno de los datos más impactantes es la peregrinación de Mansa Musa a la Meca en 1324, durante la cual llevó consigo tanto oro que desestabilizó las economías de las regiones que atravesó, desde el norte de África hasta Arabia. Este evento sigue siendo citado como un ejemplo único del poder económico de una figura histórica. Adicionalmente, se estima que la población del imperio alcanzó los 20 millones en su apogeo, un logro impresionante considerando las limitaciones tecnológicas de la época. La Universidad de Sankore, en Tombuctú, llegó a tener hasta 25.000 estudiantes, un número que destaca la importancia del conocimiento en la vida del imperio. ¿Sabías que Mali tuvo una influencia tan global? Dale, me gusta, si te sorprendió este dato. Con estas cifras claras, concluyamos reflexionando sobre el impacto duradero de Mali. La peregrinación de Mansa Musa a la Meca no solo fue un acto de devoción religiosa, sino también una estrategia política y económica que posicionó al imperio de Mali en el mapa global. Durante su viaje, Mansa Musa distribuyó tanto oro que causó una inflación temporal en ciudades como El Cairo y Medina. Este evento dejó una marca indeleble en la historia económica de la región y generó relatos que llegaron a Europa y más allá, consolidando la fama de Mali como una tierra de riquezas incomparables. La peregrinación también atrajo a eruditos, arquitectos y comerciantes a Mali, enriqueciendo la cultura y fortaleciendo su red de relaciones internacionales. Este viaje no solo demostró la riqueza de Mali, sino también su papel como un actor importante en el mundo islámico. Conociendo este impacto global, descubramos cómo el oro moldeó el destino del imperio. El oro fue tanto una bendición como una maldición para el imperio de Mali. Por un lado, su abundancia permitió el desarrollo económico, cultural y militar que sostuvo al imperio durante siglos. Por otro lado, esta riqueza atrajo la codicia de potencias extranjeras y reinos rivales, convirtiéndolo en un objetivo constante de saqueo y conquista. La dependencia de Mali del oro también significó que su economía estaba atada a las rutas comerciales transsaharianas.
Cuando estas rutas comenzaron a perder relevancia frente al comercio marítimo, el imperio enfrentó dificultades para adaptarse a los cambios globales. Este declive económico debilitó aún más su poder político y militar. Conociendo la importancia del oro, exploremos cómo Mali influyó en las culturas vecinas. El imperio de Mali no solo impactó su territorio, sino que también dejó una huella profunda en las culturas vecinas. Sus prácticas comerciales, que conectaban África Occidental con el Mediterráneo y el Medio Oriente, facilitaron el intercambio de bienes, ideas y religiones. Esta interacción promovió la integración cultural y económica en la región. Además, el sistema administrativo y los principios de justicia del imperio, basados en la Carta de Manden, influyeron en la formación de reinos posteriores como el Songhai. La expansión del Islam a través de Mali también moldeó la identidad religiosa de África Occidental, dejando un legado que persiste hasta hoy. Conociendo esta influencia cultural, reflexionemos sobre los errores que llevaron a su caída. La caída del Imperio de Mali fue el resultado de una combinación de errores estratégicos, problemas internos y cambios globales. Uno de los mayores errores fue la falta de un sistema de sucesión claro, lo que provocó constantes luchas por el poder tras la muerte de Mansa Musa. Estas disputas debilitaron la cohesión interna y permitieron que reinos rivales como el Songhai ganaran terreno. Otro error fue su incapacidad para adaptarse a los cambios en el comercio global. Con la llegada de los europeos al Atlántico, las rutas transsaharianas perdieron relevancia, y Mali no logró diversificar su economía para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales. Además, la descentralización del poder hizo que el imperio fuera incapaz de responder eficazmente a las amenazas externas. Conociendo estos errores, reflexionemos sobre cómo Mali sigue vivo en la memoria histórica. A pesar de su caída, el imperio de Mali sigue vivo en la memoria histórica como un símbolo de grandeza, conocimiento y prosperidad en África Occidental. Su historia ha sido recuperada y reivindicada en las últimas décadas gracias a estudios académicos, documentales y libros que destacan su relevancia en la historia global. Durante mucho tiempo, las narrativas coloniales minimizaron el impacto de las civilizaciones africanas, relegando a Mali y su legado a un segundo plano. Sin embargo, los esfuerzos por descolonizar la historia han puesto al imperio en el lugar que merece como un modelo de innovación, liderazgo y riqueza. Mansa Musa, en particular, es una figura que sigue fascinando tanto a historiadores como al público en general. Reconocido como una de las personas más ricas de todos los tiempos, su historia ha sido retomada en múltiples formatos, desde biografías hasta representaciones en la cultura popular. Además, los lugares históricos del antiguo imperio, como Tombuctú y Djenné, han recibido atención global. Las iniciativas para preservar sus manuscritos y monumentos han ayudado a mantener viva la herencia cultural de Mali. Si crees que la historia de Mali merece ser más conocida, comparte este análisis con otros interesados en la historia. Con este legado en mente, exploremos cómo Mali inspira a las generaciones actuales. El legado del Imperio de Mali trasciende las fronteras del tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración para África y el mundo. Su éxito en el comercio, la educación y la cultura demuestra el potencial de las civilizaciones africanas para liderar en un contexto global. La historia de Mali motiva a las generaciones actuales a reconocer la riqueza cultural y los logros de sus antepasados, rompiendo con estereotipos que a menudo retratan a África únicamente a través de lentes de conflicto y pobreza. En países africanos contemporáneos, el legado de Mali ha inspirado movimientos de preservación cultural, iniciativas educativas y esfuerzos para revitalizar las economías locales. Las bibliotecas de Tombuctú, por ejemplo, son un recordatorio del valor del conocimiento y la importancia de conservarlo para las generaciones futuras. Mali también sirve como un llamado a la unidad y la colaboración, mostrando cómo un imperio puede prosperar cuando sus comunidades trabajan juntas bajo un liderazgo visionario. Conociendo esta inspiración, descubramos las conexiones entre Mali y el mundo moderno.
El impacto del Imperio de Mali sigue siendo palpable en diversos aspectos del mundo moderno. Las rutas comerciales que conectaban África Occidental con el Mediterráneo y el Medio Oriente sentaron las bases para las dinámicas económicas que aún persisten en la región. Aunque las rutas terrestres han sido reemplazadas en gran medida por el comercio marítimo, la importancia de Mali en la integración de mercados y culturas no puede ser ignorada. En el ámbito cultural, la música, la literatura y el arte contemporáneo de África Occidental se inspiran en las tradiciones que se remontan al Imperio de Mali. Instrumentos como el kora y géneros musicales como el griotismo tienen raíces profundas en las prácticas culturales del imperio. Además, el legado de Mali en la educación y la preservación del conocimiento resuena en iniciativas globales para proteger el patrimonio intelectual y cultural. Las bibliotecas y manuscritos de Tombuctú han sido reconocidos como un modelo para preservar el conocimiento en medio de la adversidad. Con estas conexiones en mente, reflexionemos sobre cómo recordar y honrar a Mali. Honrar al Imperio de Mali implica preservar su legado cultural y promover su historia en el ámbito educativo y cultural. Iniciativas como la restauración de las mezquitas de Tombuctú y Djenné, junto con la protección de los manuscritos históricos, son pasos esenciales para garantizar que esta herencia no se pierda. Además, festivales culturales en Malí actual, como el Festival en el Desierto, celebran las tradiciones del pasado y su conexión con el presente. En el ámbito global, es crucial incorporar la historia de Mali en los currículos escolares, destacando sus contribuciones al comercio, la educación y la cultura global. Esto no solo corrige omisiones históricas, sino que también inspira a las nuevas generaciones a reconocer el valor de las civilizaciones africanas. La narrativa de Mali debe ser contada con orgullo, destacando su capacidad para prosperar en un contexto global y su impacto duradero en la historia humana. Conociendo estos esfuerzos, exploremos cómo los restos físicos de Mali hablan de su grandeza. Las ruinas del Imperio de Mali son más que monumentos, son testigos silenciosos de una era de esplendor y creatividad en África Occidental. Las mezquitas de Djenné, hechas de barro y consideradas un prodigio de la arquitectura tradicional africana, simbolizan la capacidad del imperio para combinar funcionalidad con belleza. Estas estructuras, aún en uso, son recordatorios tangibles del ingenio de Mali. Por otro lado, los manuscritos de Tombuctú, con sus detallados textos sobre ciencia, medicina, religión y derecho, representan el compromiso del imperio con el conocimiento y la educación. Aunque muchas de estas obras enfrentaron amenazas de destrucción en tiempos recientes, los esfuerzos de conservación han permitido que sobrevivan como un legado intelectual invaluable. Estos restos físicos no solo cuentan la historia de Mali, sino que también desafían las percepciones simplistas sobre el pasado africano, demostrando la riqueza y la complejidad de sus civilizaciones. Con estas imágenes de su grandeza, lleguemos a una conclusión sobre el impacto histórico de Mali. El Imperio de Mali no fue solo una tierra de oro y riquezas, sino también un modelo de liderazgo, conocimiento y cohesión cultural. Su historia ofrece lecciones universales sobre la importancia de la unidad, la adaptación al cambio y la preservación de los valores culturales frente a las adversidades internas y externas. La caída de Mali es un recordatorio de cómo los conflictos internos y los cambios globales pueden transformar incluso a las civilizaciones más poderosas. El legado de Mali sigue vivo en sus monumentos, su historia y su influencia cultural, inspirando a generaciones actuales a redescubrir el valor de la herencia africana. Recordar y estudiar el Imperio de Mali no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también fortalece nuestro aprecio por las contribuciones de África a la historia global. Si este análisis del Imperio de Mali te pareció interesante, dale me gusta y comparte para que más personas conozcan esta fascinante historia.